autonomía es libertad. En este video les mostramos cómo fabricamos un tangón para navegar con vientos de popa rumbo a Uruguay. ¿Qué es un tangón? Bueno, básicamente es un brazo que empuja la vela de proa hacia afuera para que aproveche mejor el viento de popa. O en otras palabras, es un palo que ayuda a mantener abierta hacia el costado a la vela de proa. Acá estoy trabajando en la caña de bambú, que la quiero convertir en nuestro tangón. La recolectamos del mato en Isla Grande. Y bueno, lo primero que hice fue hacerle unos agujeritos arriba de cada nudo para que descargue el agua. Esto lo hice en el mato, fui con el taladro, le pasé una mecha y la dejé parada al lado de un árbol más o menos 6 horas y ahí chorreó toda el agua. Bajó como 3 kilos de peso. Muchísima agua tenía dentro. Y bueno, ahora la idea es limpiarla. Estoy en eso, con una esponjita, un poco de agua de mar. Y le saco la capa de verdín que tiene por toda la superficie para dejarla curando. Esto necesita de curado por lo menos 15 días. Vamos a ver si capaz que la empezamos a usar antes, porque la verdad que la necesitamos. Y bueno, sacarle esto colabora a que no se descomponga, sino que se seque, ¿viste? Se seque parejo. Porque toda esta capa de verdín son hongos y bacterias que se mueren por comérsela. Así que la limpiamos bien y la dejamos secando. La voy a ir girando una vez por día para que no tome ninguna forma, quede lo más derecha posible. Y después vamos viendo. Va a quedar buena. Que encontramos acá en la caña es que tiene algunas escrituras. Acá dice Pedro y Rangel, creo, si no veo mal. Así que bueno, viene con inscripciones. Y otra curiosidad, que es que en base a la rigurosa investigación que venimos llevando a cabo acá a bordo del Tupac entre Manu y yo, hemos descubierto que el mejor corte para hacer a la parrilla es el bife ancho, y acá lo seguimos una y otra vez demostrando con unas papitas. Tuki. Somos Manu y Raúl. Desde hace un año vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. Partimos desde La Paloma, Uruguay, y elegimos Olmar como hogar. El Tupac Amaru es un Albion 36, un velero de acero diseñado por Gilbert Caroff. Con sus 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque, este barco fue hecho para cruzar océanos y tiene historias que lo prueban. Después de recorrer Europa, África y América, la pandemia lo dejó varado en Uruguay. Y ahí es donde entra Raúl. Lo encontró a principios del 2024 en un estado casi de abandono y lo compró por un precio simbólico. Vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar. Durante meses se dedicó a repararlo con sus propias manos, velas, timón, electricidad, motor y cada rincón del casco, hasta que en noviembre los dos zarpamos. El barco sigue en reparación, pero ahora lo hacemos mientras viajamos y vivimos en él. Aún nos falta mucho, pero el Tupac ya navega a la perfección y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco al borde del sistema. No acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos muchas certezas, pero sí el propósito de mostrar que otra forma de vivir puede ser posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Si te dan curiosidad los barcos, el mar, las reparaciones, las estrellas o simplemente la idea de habitar el mundo de otra manera, seguinos en esta travesía. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru.
Bueno, estamos acá llegando para ti y estaba cortando la caña de bambú, que es nuestro futuro tangón. Es una caña que recogimos del mato y vamos a tratar de improvisar un tangón para la vuelta a Uruguay, en la que esperamos tener vientos de popa. Y esta herramienta nos permite abrir la genoa y usar otra vela ligera que tenemos para ese tipo de vientos. Vamos a improvisar unos herrajes en las puntas para tomarlo del palo y tomarlo de la escota. Y en el medio un herraje como para unirlo a un amantillo y poder darle altura, y capaz que hasta un contramantillo también, vamos a ver. La cómoda. Y yo con la sillita y barrecheta. Muy bueno, mirá. Está bien el largo. Bueno, acá estamos en Paraty y estoy trabajando un poco con el tangón. Ayer ya lo corté a la medida y ahora, bueno, obviamente por una cuestión económica vamos a fabricarle herrajes en cada punta, en cada extremo, uno para tomarlo del palo y el otro para tomarlo de la escota. Bueno, lo vamos a hacer con lo que tenemos a bordo. Tengo un garruncho de vela que está quebrado ahí, pero está bueno, está entero, anda muy bien. Un garruncho antiguo de bronce, parece muy fuerte. Y este, que sería el lado fino de la caña, es el que va a ir a la escota. Quiero ponerlo ahí. Ok, ahí lo torcí un poco para que se vea. Puedo torcer la cámara mejor. Quiero que vaya ahí adentro, donde dice la marca. Bueno, saltan los peces aquí. Que sobresalga solo la cabeza, digamos, una cosa así. Y del otro extremo, muestro un poco. Del otro extremo, la idea es poner un mosquetón, que es lo que tengo, ok, y que vaya más acá afuera, por ahí. Y este extremo va al palo, al tintero que corre por un riel acá en el palo. Bueno, este lado quedó así. Ahora le voy a hacer un refuerzo cóncavo todo acá arriba, bien apretado, bien tenso, y capaz que después lo pinto con epoxi. Y esto de ahí es poder poner un cabito para abrir el gancho desde lejos. Y en este lado, que es el lado que va al palo, solo hice una mueca de indentación ahí en la caña. La idea es que este mosquetón quede más o menos ahí, y lo mismo voy a rellenar con cabo esta zona, apretarlo bien y ver si se la aguanta. Después de Paraty nos fuimos para Saco de Mamanguá, donde hay un silencio increíble. Estuvimos muy tranquilos un par de días, y el día antes de partir chequeamos Jarcia, porque íbamos a navegar desde Saco de Mamanguá hasta Ilhabela, así que por los vientos de popa que nos esperaban iba a ser un buen momento para estrenar y probar nuestro tangón. Así que está Raúl subiéndose al palo, chequeando, ajustando todo y preparándonos para navegar al otro día.
Bueno, así quedaron los anclajes, los extremos del tangón. Quedó súper firme de este lado, la parte más fina. Pasé resina a los agujeritos para que no se abra. Le pasé también resina a estos cabos, a las amarres. Acá sería para tomar un amantillo y un contramantillo. Y acá para tomarlo al tintero del palo. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que esto lo estamos haciendo muy a pulmón, que la tarea de restaurar un barco es titánica y nuestro principal desafío es económico. Nos cuesta mucho seguir con esto que estamos haciendo y cualquier ayuda que nos puedan dar es súper bienvenida, ya saben. Por un lado suscribiéndose y dándole like al video, pero también ahora les dejamos un link en la descripción que es a nuestro Patreon. Patreon es una plataforma que nos permite generar suscripciones para que ustedes puedan de esa manera acceder a beneficios y algunas cositas que les podemos ir acercando gracias a esa suscripción. Se suscriben aportando una pequeña cuota por mes y eso a nosotros nos da una mano enorme. Si te gustan nuestros videos, si te parece valioso lo que estamos haciendo, si te inspira algo, si nos conoces y querés ayudarnos de alguna manera, ya sabes, ahí está el link, eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias.